Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. No había querido publicar más videos en YouTube estos días porque, como saben, salió el juego y estaba viciando como un enfermo. Así que aquí tienen a mi bárbaro nivel 100. Y este video que quise hacer, que es el primero después de haber salido el juego, es muy especial porque les quiero presentar cómo he hecho para levelear tan rápido. Y no solo se trata de tener tiempo de juego para poder levelear muchísimo, sino seguir un proceso efectivo, un proceso que no te haga perder tiempo. Y esto está comprobadísimo, ya que incluso he podido jugar con muchísimos amigos, demás conocidos, etcétera, que me dicen: oye, yo también he jugado un montón de tiempo, pero no me acerco ni siquiera al nivel 90, tal vez estoy 82, 83. Entonces, para ti, mi querido amigo, que tal vez estás empezando, estás un poco estancado en nivel 50, este video lo hago para ti, para que aprendas a levelear rápido. Y si estás empezando en el juego, también este video es para ti. Y si eres un veterano, cuando vayas a levelear de nuevo, también es para ti. Lo primero, vamos a ver el tip primordial e inicial, y es que inicies tu personaje en la dificultad de aventurero. Esto te va a permitir llevar la historia de alguna manera más placentera, en el sentido en el que te vas a poder concentrar en las cinemáticas, los diálogos de las misiones, etcétera. Y no hay tanta diferencia junto a la dificultad 2, que solo es un 20% más de experiencia. Realmente es algo que no es tan importante, teniendo en cuenta que en veterano los monstruos tienen más vida y te va a tocar matarlos con un poco más de tiempo. Así que, referente a seleccionar la dificultad 2, me voy directo con aventurero. El segundo tip, si entramos al juego, como se dan cuenta, aquí ojalá no haya cola. Ok, perfecto, no hay cola. El segundo tip es: comienza con la historia, ¿vale? Muchas personas empezaron haciendo misiones secundarias, explorando cada rincón del mundo, que es totalmente respetable, ¿eh? Pero si lo que tú quieres es hacer power leveling, que es sentarte a levelear sin importar todo lo que esté a tu alrededor en cuanto a misiones, etcétera, tienes que hacer la historia, ¿vale? Si tu objetivo, repito, es subir de nivel, seleccionas la dificultad de aventurero, te pones a hacer la historia hasta que la termines. ¿Qué quiere decir eso? Que va a llegar un punto en el que tú terminas la historia del juego. Son 6 actos y un epílogo. Te puede llevar alrededor de, qué sé yo, 10, 14 horas, 12 horas, dependiendo de qué tan rápido lo hagas. Yo personalmente no hice skip o salté ninguna cinemática y me llevó alrededor de ese tiempo. Pero si tú ya hiciste la historia y no te interesa, pues le das skip a todo. Es decir, oprimes escape cuando salgan las cinemáticas, los diálogos, etcétera. Eso te va a poder permitir hacerla muchísimo más rápido. Como acabo de decir, 2 cosas hasta ahora. La primera, selecciona aventurero. 2, completa la historia. Cuando completes la historia vas a estar alrededor del nivel 40, 42, tal vez hasta 45 si has hecho uno que otro jefe de mundo. De pronto te cansaste de hacer la historia, hiciste un par de misioncillas, bla bla bla. En ese nivel lo ideal es que tú empieces a hacer unas mazmorras, ¿vale? ¿Cuáles mazmorras vas a hacer? Pues las que son de tu clase, para poder empezar a desbloquear esto que es el códice de poder, que son los aspectos o encantamientos. Abro comillas con encantamientos porque técnicamente encantamientos es otra cosa, se le dice aspectos a esto técnicamente, lo cual te van a hacer potenciar mucho tu personaje una vez vayas a pasar a pesadilla. ¿En qué nivel deberías poder pasar a pesadilla? Pues te voy a mostrar aquí. Nos dice que la recomendación es nivel entre 50 y 70. Como tú vas a terminar la historia alrededor de 40 o 45, te van a faltar unos 8 o 7 niveles. Cuando alcances el nivel 50, te vas a aventar a tratar de pasar pesadilla. ¿Y por qué digo a aventar o a tratar de pasar? Porque te toca hacer una mazmorra que es relativamente difícil para este nivel. Incluso si te das cuenta, es entre 50 y 70. Si haces la mazmorra nivel 50, estarías en el nivel más bajo recomendado. Te recomiendo tener una buena build, que si no sabes qué es una build, es una configuración de personaje. Una build la puedes encontrar en diferentes canales de internet, páginas. Yo he hecho unas builds que he publicado acá en el canal por si te interesa conocerlas. ¿Y qué tiene la build? Pues te va a decir qué aspectos usar, cuál es la configuración de tu mecánica única de clase que debes usar, cuáles son las habilidades, ¿vale? Te voy a dejar un link en la descripción del video que incluye las meta builds, es decir, las builds más utilizadas para cada clase, en donde tú puedes simplemente elegir una y probarla, ¿vale? E ir avanzando. Ese punto es súper importante. Una vez elijas una, no te salgas de esa build.
sigue con esa build hasta el final, al menos hasta poder pasar a la dificultad 4, que es Tormento. Entonces, recapitulemos, hay muchas cosas que hemos dicho. Primero, selecciona la dificultad de aventurero. Segundo, haz la historia, no pierdas tiempo haciendo misiones secundarias, etc. Tercero, elige una buena build para poder ganar un buen daño y poder seguidamente pasar a la dificultad 3 de Pesadilla. ¿Por qué es tan importante pasar a la dificultad 3? Porque te va a dar, como se dan cuenta aquí, más experiencia, hasta 100% de experiencia. Acá ya cambia la cosa, no es solo un 20%, es 100% de experiencia más oro. Por eso es importante que la build que eliges esté dentro de las que funcionan para levelear, que la gente recomienda. Una vez alcances el nivel de Pesadilla, es decir, que te hayas cruzado la historia y completes esta mazmorra, una vez que hayas desbloqueado la dificultad de Pesadilla, entonces vas a hacer lo siguiente. Vas a empezar, como te das cuenta, voy a entrar con mi personaje a cumplir lo que son todas las regiones de mundo para desbloquear lo que son las recompensas de región. Hasta el momento no te había contado sobre eso porque estaba guardándome este apartado para hacer la transición de Pesadilla a Tormento. Entonces, si tú te das cuenta, acá en el mapa, si tú oprimes la tecla W, va a salir esto que es progreso de región. Como se dan cuenta, esta región que es Cumbres Fracturadas ya con todo reclamado. Para los que no saben, las regiones tienen algo que se llama renombres. Cada vez que tú tienes más renombre puedes reclamar recompensas mayores. Todas estas regiones son las que tú vas a completar, que al fin y al cabo son estas: Skosglen, Cumbres Fracturadas, Estepas Áridas, Kehistán, Hawesar, antes de poder pasar a Tormento. Es decir, en tu secuencia de 50 a 70 más o menos, o de 50 a 60 sería el nivel ideal para poder pasar a Tormento, tú vas a completar todas las regiones del mundo. ¿Cómo lo vas a hacer? Vas a completar todas las mazmorras, sí, estas cositas que hay acá, todas las vas a hacer, todas las del mapa, hazlas una por una para que puedas llegar al nivel 60 al menos en el transcurso de todo esto, ¿vale? Entonces, repito, en Pesadilla es donde tú deberías empezar a completar todas las misiones de mundo, los calabozos, etcétera, y eso te va a poder ayudar a conseguir el nivel 60 con mayor facilidad y que no sea una tarea tan monótona de que estés repitiendo una y otra vez una mazmorra. Una vez tengamos el nivel 60 y hayamos seguido una buena build, ten la seguridad de que vas a poder cumplir la mazmorra para pasar a Tormento, que si les muestro aquí, casi le doy salir. La mazmorra de pasar a Tormento te incluye un reto bien grande, que es poder completar el calabozo de Templo Caído al noroeste de las Estepas Áridas, nivel de mundo 3 Pesadilla. Es decir, en el nivel de mundo 3 te toca hacer esta mazmorra. Una vez alcanzado el nivel 60, entonces te avientas a hacer la mazmorra para poder pasar a Tormento, y ahí es donde empieza realmente lo bueno. Porque ya recuerda que en nivel 50 vas a tener desbloqueado los niveles Paragon, que si sigues una build te va a decir cómo asignar esos niveles Paragon y cómo vas a empezar a unir los tableros poco a poco que vayas avanzando en el juego. Voy a repetir nuevamente hasta donde vamos. 1. Elige la dificultad 1. 2. Pasa la historia. 3. Empieza a nivelarte un poco para poder cumplir el calabozo en la dificultad 2, que te llevará a la dificultad de Pesadilla. ¿Cómo te nivelas? Haciendo un par de calabozos para poder alcanzar aproximadamente el nivel 45, 50. Si estás 50 vas joya, Y ahora, una vez estés en Pesadilla, completas todo lo que son las progresiones de región, que son estas que hay acá, haciendo mazmorras, etcétera. Como se dan cuenta, a mí me falta esta, por ejemplo. Estoy en el proceso de realizarla porque al inicio me la salté, me dio un poquito de pereza, estaba muy bien de nivel, así que quise seguir adelante. Ahora, ¿qué pasa cuando llegas a Tormento? Aquí es donde realmente se pone un poco complejo con el endgame, porque vas a tener que sí o sí, y lamentablemente a muchas personas no les gusta, pero si quieres hacer power leveling, es decir, subir de nivel como un enfermo, tienes que hacer una mazmorra una y otra vez hasta subir de nivel. ¿Sirve hacer pesadillas, mazmorras de pesadillas? Sí, a veces no, dependiendo de la mazmorra, porque los objetivos son muy complicados, de, qué sé yo, libera a las personas que están amarradas o jala una palanca, y eso puede tardar mucho.
Entonces, si tú quieres hacer power leveling, no debes hacer mazmorras pesadillas, debes hacer lo que son mazmorras normales. Y te recomiendo esta mazmorra que es muerte del campeador. Aquí muchas personas estuvimos subiendo en la carrera de 60 o 70 a nivel 100. Es mejor que vayas en grupo porque obviamente así puedes aprovechar el bonus de experiencia en grupo. Ah, bueno, y no lo dije desde el inicio, pero claramente siempre tienes que tener un elixir en tu bolsillo, ¿vale? Los elixir expiran cada 30 minutos, así que siempre estén tomándose un elixir debido a que les da 5% de experiencia más. Esta mazmorra, vuelvo y repito, es muy buena, muerte del campeador, que queda en estepas áridas. También hay otra que yo me sacié a hacerla, esta que hay acá, que es canales de Gul'ran. Está muy estrecho, digamos, los caminos, entonces hay una gran cantidad de élites, puedes sacar un montón de objetos, etcétera. Entre esas dos mazmorras, yo creo que si esta la haces cuando estás solo y esta cuando estás en grupo con alguien, vas a poder tener una gran cantidad de experiencia en poco tiempo. Eso hará que puedas subir de 70 a 100, es decir, esos 30 niveles en un par de días. Si bien no es algo fácil, es una tarea que tal vez es un poco agotadora, pero es la manera más efectiva. ¿Sirve hacer jefes de mundo? Obvio, sirve hacer jefes de mundo siempre y cuando no hayas hecho las misiones de los jefes de mundo para que te den la recompensa. Pero si vas a cada jefe de mundo cada vez que aparece, tal vez vas a perder un poquito de tiempo, o incluso si te pones a hacer pesadillas para subir tus glifos, también vas a perder un poquito de tiempo. Y de esta manera es como yo pude subir a 100 en tan poco tiempo. He hecho este video porque muchas personas, vuelvo y repito, me lo preguntan y la respuesta está aquí. Solo tienes que de nivel 70 a 100, que es donde realmente se pone complicado, hacer las mazmorras que te recomendé. Tal vez hay otra que me falta por ahí recomendar o un par más para poder subir esos 30 niveles, ¿vale? Necesitas tiempo, dedicación, disciplina, esfuerzo, una silla bien acolchadita y darle toda la tarde o bueno, todo el día si es posible. ¿A qué voy con ello? Voy a un punto importante. No está mal hacer pesadillas y misiones de mundo y bueno, lo que sea que vayas a hacer dentro del juego, porque al fin y al cabo es contenido del juego y se puede disfrutar, pero no da un nivel tan rápido como lo es spamear muchas veces una mazmorra que sí te da nivel. Entonces, confirmo, no hagan como por ejemplo mazmorras de pesadilla o misiones de mundo o cosas que les hagan perder un poco el tiempo. Espero que este video te haya servido mucho y si tienes alguna pregunta déjamelo en los comentarios porque siempre me gusta compartir estas cosas con la comunidad. Ahora mi tarea ¿cuál es? Pues empezar a hacer todo lo que no hice en el early game, que es completar las misiones de mundo que me faltan, entre otras cosas, pero al menos ya tengo la satisfacción de que soy nivel 100 y estoy sacando objetos de nivel 100. No estoy detenido en otros momentos de la historia, es decir, en niveles bajos, haciendo mazmorras de pesadilla y haciendo de alguna manera calabozos de nivel bajo. La carrera de nivel 100 se enfoca, y así es como lo veo yo, en que puedas subir lo más rápido a nivel 100 para que de ahí en adelante comiencen a dropearte los monstruos, objetos de tu nivel y puedan ser objetos que se puedan utilizar en el transcurso del juego hasta el final de los tiempos. Es lo que es el endgame. Así que bueno chicos, gracias por ver este video. Chaito.